Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 31 de agosto, sábado de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo hoy la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Para reflexionar sobre esta lectura en la que venimos siguiendo la misma línea que iniciamos ayer, es decir, cómo la sabiduría del mundo no va a ser la que nos va a entregar la salvación, que Dios no nos ha salvado por medio de la lógica humana. No es que la lógica humana sea mala, no es que no tengamos que pensar con lógica, no es que no tengamos que tener pensamientos adecuados, sino que esa lógica no debe conformarse a los criterios del mundo, sino a los criterios de Dios. Ya lo decíamos ayer, para entender con claridad el mensaje del Señor, somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a su modo de pensar. Dios nunca se va a adecuar a nuestro modo de pensar. Pero como decía, para poder profundizar en la reflexión de esta lectura, les pongo un ejemplo muy sencillo sobre la tentación del demonio. La tentación más grande posiblemente que yo he sufrido de parte del demonio, vino en una ocasión que de modo poco ordinario, poco corriente, estaba confesando a una persona que estaba en proceso de liberación de una posesión. No esperándolo, entró en trance y el demonio comenzó a hablar en ese momento. Normalmente la atención, cuando se trata de un tema de posesión, nunca se hace en soledad, se hace con un grupo, pero en ese momento estaba solo y tenía que lógicamente lograr calmar la situación para que la persona saliera de ese estado de trance, como se llama el momento en que el demonio actúa. Y el demonio comienza a decir: pregúntame lo que quieras, que te voy a contestar, porque tú no sabes lo que sucede ahí afuera, porque tú no sabes. Y esta era la tentación: pregúntame a mí, porque yo te voy a dar esa respuesta. Estoy dispuesto a darte esa respuesta. Y claro, la tentación es muy grande. Uno cree que es una tentación de poca cosa. Pero me está ofreciendo conocer. ¿Cómo no voy a aprovechar esta oportunidad para conocer muchas cosas, para poder entender? Gracias a la acción del Señor, me di cuenta que era una profunda tentación. Y entonces lo único que le dije: yo lo único que necesito saber es que el Verbo de Dios se hizo carne. Lo único
que necesito saber. En ese momento el demonio salió. Hubo una liberación en esa persona. No dijo ni una palabra más. Necesito entender toda la profundidad de lo que sucede en la vida espiritual. Necesito entender todo lo que sucede en el mundo. Necesito entender qué es lo que pasa. Esta visión de que creer que hay un complot organizado por todas partes. No, mira, yo necesito entender las verdades de fe. Necesito saber las verdades de fe y necesito proclamarlas con la humildad de saber que no voy a poder saberlo todo. Quiero conocimiento, por supuesto, y por eso estudio, y por eso leo, y por eso medito la palabra de Dios, y por eso quiero crecer en el conocimiento, pero siempre basado ahí, en la palabra del Señor, en lo que me quiere transmitir. Y estoy interesado en la ciencia y estoy interesado en el conocimiento humano, pero nunca dejarme llevar por los criterios del mundo. No dejarme llevar por las ideologías del mundo. No dejarme llevar por la lógica del mundo. Y a veces creemos que estamos libres, pero no lo estamos. El otro día le decía a una persona sobre un tema muy sencillo, muy sencillo, pero que no quería comprenderlo. No quería comprenderlo. Y decía, ¿sabes lo que ocurre? Que no eres capaz de aceptar la realidad. Y si no eres capaz de aceptar la realidad, entras en la mentalidad del mundo. Hay realidades que se imponen y que yo no puedo cambiarlas, que yo no puedo alterarlas, que tengo que aceptarlas. Y si no sé aceptarlas, entonces entro en esa mentalidad tan nociva en la que vive el mundo hoy. Y con esa mentalidad, entonces, bueno, será comprensible que sí, así como yo no quiero aceptar esto, que es alguna cosa sencilla, bueno, pero tengo la misma mentalidad de no querer aceptar la realidad que lleva a las personas a decir que si yo soy hombre y no acepto esa realidad, entonces voy a decir que soy mujer. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no acepto la realidad. Ese conocimiento básico que tenemos que tener. Y para ese conocimiento básico de la realidad, ¿necesito yo una gran sabiduría del mundo? No. Y esto es lo que dice San Pablo. Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay sabios, ni poderosos, ni nobles, según los criterios humanos. Esta parte es importantísima, según los criterios humanos. ¿Por qué? Porque la sabiduría, según el mundo, va a depender de ciertos criterios. Y yo me puedo encontrar con una persona sumamente humilde, con muy bajo conocimiento de acuerdo a los criterios humanos y sin embargo lleno de sabiduría. Me puedo encontrar efectivamente una persona que no tiene poder según los criterios del mundo y sin embargo con la gracia de Dios es dueña de sí misma. Es una persona dueña de sí misma que puede controlar su carácter, que puede controlar sus ansias, que puede controlar sus ganas, que puede controlar sus gustos. Bueno, esa es una persona poderosa. No según los criterios del mundo. Nobles del mundo, según los criterios del mundo. ¿Quiénes son nobles? Los que pertenecen a esta familia o a otra, o que tienen tal ascendencia y que no sé qué. Y al final del día, ¿qué es lo que sirve? De nada. ¿Qué nobleza más grande hay que la de ser hijo de Dios? Ninguna. Que alguna nobleza de este mundo va a superar el ser heredero del reino de los cielos. Tú puedes heredar lo que quieras en esta tierra, pero será siempre para dejarlo en esta tierra. No va a servir para nada más que para el momento de la vida presente. Y ahí quedará. Los herederos del reino no vamos a tener que renunciar a nuestra herencia jamás. Esa es verdadera y profunda nobleza. Esto es lo que está diciendo
San Pablo. Una persona me preguntaba el día de ayer, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha escogido este modo para la salvación? ¿Por qué no ha elegido otro? Bueno, porque todo el pecado redunda en la soberbia. Y Dios ha querido vencer al pecado justamente desde el contrario. No aplasta la soberbia con superioridad en soberbia. Aplasta la soberbia siendo superior desde la profunda humildad de la humillación de Cristo en la cruz. Esto es infinitamente más poderoso que cualquier otra cosa. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Por segundo día consecutivo nos topamos con las parábolas del reino que propone el Señor a los discípulos, esta vez comparándolo con un hombre que iba a ir lejos y deja talentos. Talento es una moneda, una medida monetaria en Israel y una medida muy grande. Deja talentos a diferentes siervos. ¿Qué es importante en primer lugar? En primer lugar, darse cuenta de cómo ese Señor que se va lejos, que representa a nuestro Señor Jesucristo, quien después de su muerte, su resurrección, ha ascendido a los cielos y nosotros esperamos su regreso, su vuelta, siempre esperando la segunda venida del Señor. ¿Y qué va a hacer cuando vuelva? Pedirnos cuenta. ¿Cuenta de qué? De aquello que nos ha dado, no de aquello que no nos ha dado. Y esto es precioso, sumamente precioso. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué estar mirando lo que tienen los demás. ¿Por qué yo no tengo este talento? ¿Por qué yo no soy bueno para esto? ¿Por qué esta persona le va tan bien acá, le hace tan bien? Hermano mío, recuerda siempre, yo voy a ser juzgado
por lo que yo he recibido, por lo que yo he recibido. El Señor no me va a juzgar por lo que yo no puedo hacer. El Señor no me va a juzgar por aquellas cosas que no están a mi alcance, que no están a mis manos. No me va a juzgar por aquello que yo no podría haber ni siquiera soñado realizar. Y esto me tiene que llevar no a mirar con envidia a los demás, sino a darme cuenta de lo que yo tengo y de la responsabilidad que yo tengo de acuerdo a eso, de acuerdo a los talentos que yo he recibido. Llama a los siervos y le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y nos dice, según la capacidad de cada uno. ¿Todos los seres humanos somos iguales en nuestras capacidades? No. No somos iguales en nuestras capacidades. Somos iguales en nuestra dignidad de seres humanos, por supuesto. Pero lógicamente que no somos iguales en nuestras capacidades. Y esto nos tiene que llevar a una meditación muy sencilla. ¿Por qué yo tengo las capacidades que tengo? Porque me las ha dado el Señor. Por tanto, no tengo por qué ni envidiar lo que tiene otro, ni tener soberbia respecto a las capacidades que tengo. Recuerdo un músico que hace muchos años había entrevistado pocos días antes y le dieron un premio. Pero estas premiaciones de músicos, que a veces hay un ambiente tan ajeno a Dios, porque a veces el mundo del arte está tan envuelto en ideologías y casi que no permiten la entrada de Dios en ciertos ambientes. Y este músico, que era un joven recibiendo un premio por ser la mejor revelación del año, con mucha humildad se puso de pie y dijo, solo quiero recordar que el talento que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y claro, un poco silencio incómodo en la sala. Reconocer algo tan sencillo, ¿no? Los talentos que yo tengo, los tengo por un solo motivo, porque Dios me los ha dado. Y tengo que presentar cuentas, y entonces cuando vuelve el Señor, se presentan los siervos. Mira, 5 talentos me diste, te entrego otros 5 que con ellos recibí. ¿Y qué es lo que contesta el Señor? Y esta es la respuesta bellísima que deberíamos desear escuchar en nuestra vida. Te felicito, siervo bueno y fiel. Bueno y fiel. Qué bonita descripción. ¿Qué quisiera yo? Poder recibir estas palabras de mi Señor. Ser siervo bueno y fiel. Esto es lo que necesito ser, bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Fíjate en esta frase, ¿por qué? Porque nos está diciendo que todo lo que hayamos recibido en este mundo, ¿cómo lo considera Dios? Como cosas de poco valor. Todo lo que podamos imaginarnos en este mundo, todo lo que podamos tener en este mundo, todos los talentos que podamos desarrollar en este mundo, ¿qué son para Dios? Cosas de poco valor. Y como has sido fiel en estas cosas, te confiaré cosas ahora sí de mucho valor. Lo mismo sucede con el segundo. ¿Qué pasa con el tercero? Llama mucho la atención. Yo sabía que eres hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado, es decir, prácticamente un hombre injusto. Es decir, lo primero es juzgar a Dios, juzgar al Señor. No es que Dios ha sido injusto conmigo porque no me dio lo que yo merecía o no me dio lo que yo necesitaba, juzgar a Dios. ¿Y qué dice? Por eso tuve miedo. Fíjate que eso es lo que va a evitar el poder aprovechar los talentos que Dios nos da. El miedo. El miedo es el arma favorita del demonio. El miedo es el arma favorita del demonio. Si el demonio me tiene atrapado en los miedos, ya está. La mayor parte de su trabajo ya está hecho, no tiene mucho más que hacer. Por eso es tan importante la liberación de los miedos. ¿Y qué logra con toda esta justificación que ha dado echándole la culpa a su Señor?
Si sabías que yo era así, ¿por qué no hiciste lo mínimo, poner mi dinero para que ganara intereses? ¿Por qué no hiciste ni siquiera lo mínimo? No nos van a servir las justificaciones inútiles, no nos van a servir las justificaciones de insensatez. Nos sirve responder a nuestro Señor. Yo no tengo que perder el tiempo en este mundo llenándome de justificaciones. ¿Cuáles son mis talentos y cómo los estoy aprovechando? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.